Hola, muy buenas. De antemano, muchas gracias al comité organizador y al Comité Científico Internacional por aceptar mi comunicación. Mi nombre es Leticia Latorre, soy abogada y también profesora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Economía y Empresa. En el día de hoy, en mi comunicación, os voy a hablar sobre un tema muy actual que cada vez más está en auge, que es sobre las principales utilidades y riesgos del uso de la inteligencia artificial en el sector jurídico, tanto desde una perspectiva de la abogacía, pero también desde una perspectiva de cualquier sector, ¿no? Como se verá. Bueno, para ello me voy a apoyar en una pequeña presentación a modo para poder, así que os sea más fácil seguir los contenidos de la comunicación. Bueno, como os decía, en esta comunicación vamos a ver, o os voy a hacer una breve introducción de la inteligencia artificial en el derecho, de las principales utilidades y aplicaciones de la inteligencia artificial en la práctica jurídica, el impacto de los posibles jueces robóticos del futuro, de los principales riesgos de la inteligencia artificial en el sector jurídico y también os hablaré de una manera muy resumida sobre las medidas de seguridad en el uso de la inteligencia artificial y cerraremos con algunas conclusiones. Bien, en relación al primer punto, ¿qué significa cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues es una parte de la informática donde a través de máquinas se ejecutan labores que requieren de inteligencia artificial. Como sabemos, la inteligencia artificial lo que hace es analizar grandes volúmenes de datos que cooperan al reconocimiento del habla, al aprendizaje, la percepción visual, al razonamiento, a la toma de decisiones autónomas y a la resolución de problemas en tiempo real. La primera vez que se habla, aunque se habló por primera vez de inteligencia artificial fue en el año 1950 a través del matemático inglés Alan Turing con el test de Turing, donde hace un pequeño test a fin de responder a la pregunta de si las máquinas pueden pensar a través por sí mismas y para ello pues hace como un pequeño juego donde interfiere un juez, una persona que es un jugador y luego la máquina y concluye que sí, que las máquinas podrían pensar por sí mismas. Luego ya en los años 60 y 70 es cuando se incorporan los primeros sistemas de inteligencia artificial en el sector legal, ¿no? Que vienen a cooperar en la toma de decisiones de aspectos jurídicos básicos y en la organización de documentos. Ya más adentrado a finales del siglo pasado se han venido generando diversas transformaciones como la contratación electrónica, las firmas digitales, certificados electrónicos, los mensajes de datos, el teletrabajo, los delitos informáticos, bueno, ya estamos sin fin, donde pues esto ha permitido una incorporación más sencilla y rápida de sistemas de inteligencia artificial en el sector de derecho. Bueno, como podemos apreciar, pues la inteligencia artificial ha ido avanzando hasta el extremo de convertirse hoy día en una parte integral de nuestras vidas y de diversos sectores de la sociedad, incluido el jurídico. Y ello pues está llevando a una gran transformación tanto en el modo de trabajo como en el método de la investigación en sí. ¿Cuáles son las principales utilidades y aplicaciones de la inteligencia artificial en la práctica jurídica? Bueno, pues, en el sector jurídico vienen a existir diversos campos en los que la inteligencia artificial supone un amplio grado de eficiencia en el trabajo de los juristas, dado que viene a permitir que estos reciban o realicen diversos trabajos en el menor tiempo posible, analizando a gran velocidad la normativa concreta que tiene relación en el caso concreto, lo que le otorga calidad y eficiencia. Además, la Administración de Justicia, en este sector en concreto de la Administración de Justicia, la inteligencia artificial es una gran herramienta de trabajo para los jueces al cooperar con los mismos en la resolución de controversias, ayudando a determinar y concretar el fallo de la sentencia que más se adapta al supuesto de hecho concreto. Más concretamente, en el ejercicio de la abogacía, la inteligencia artificial ayuda al profesional de derecho a mejorar su productividad. ¿En qué sentido? Pues realizando tareas repetitivas de manera eficiente, cooperando en la redacción de documentos, analizando estrategias que se podrían utilizar en el caso concreto, siempre y cuando el caso se pueda explicar al algoritmo por medio de instrucciones sencillas al carecer la inteligencia artificial, como bien sabemos, de raciocinio propio.
También la inteligencia artificial reduce el tiempo de investigación legal, lo que conlleva un significativo ahorro en recursos humanos, generando así beneficios en la práctica del derecho, permitiendo también a los profesionales del derecho pues, dedicar más tiempo a la práctica profesional, lo que les permite estar mejor preparados para los juicios y especializarse en materias concretas. De igual modo, también podemos apreciar actividades automatizables en el ámbito legal, como la de sustituir o resumir documentos, extracción de datos, clasificar o catalogar datos, apoyo a la creación de documentos legales, apoyo a la revisión de documentos, traducción y análisis de documentos, respuestas legales básicas, bueno, así un sinfín de actividades automatizables que se derivan o que dimanan de la inteligencia artificial, no solamente en las áreas de despacho o asesoría jurídica, sino también en otras áreas como pudieran ser la de marketing, comunicación, recursos humanos o financiero. Bueno, pues más concretamente, una de las utilidades y aplicaciones que se derivan o nacen de la inteligencia artificial es la de los jueces robóticos del futuro. Por ello, a continuación os voy a hablar un poquito más de los jueces robóticos del futuro y del impacto, ¿no? Digamos, en la administración de justicia. Bueno, pues mm, en el presente escenario, una de las aplicaciones, como os comentaba, de la inteligencia artificial en el sector del derecho es la de los jueces robóticos que de manera autónoma toman decisiones judiciales. Esta herramienta, digamos, en la actualidad ha generado diferentes dilemas. ¿Por qué? Porque por un lado, sí que es cierto que es más rápida y eficiente, que los jueces humanos, lo que genera que se eviten sesgos y errores humanos, además de que se proporcionen una perspectiva más objetiva y colabore con la toma de decisiones judiciales mediante el procedimiento de datos masivos en tiempo real. Pero, sin embargo, por otro lado, los jueces robóticos generan grandes problemas éticos sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas, así como de transparencia, fundamentación y responsabilidad en los algoritmos utilizados, ¿no? Dado que se incrementaría la desconfianza en el sistema judicial a no existir responsable humano detrás de las decisiones judiciales. Además, los jueces robóticos autónomos también generan problemas sobre la imparcialidad y la equidad, dado que existe un alto riesgo de que las decisiones sean influenciadas por sesgos inherentes a los datos de entrenamiento, pudiendo así generar desigualdades en ciertas decisiones judiciales. Adicionalmente, con la aplicación de la inteligencia artificial a través de los jueces robóticos, se dejaría de lado también cualidades importantes de un juez humano, como son la comprensión, la empatía, en el caso concreto, lo que conllevaría a tomar decisiones que no tienen en cuenta de manera correcta algunas complejidades humanas, ¿no? Dado que detrás del problema jurídico, como todos sabemos, existen motivos que pueden dar lugar a atenuantes, análisis del ánimo de la intención, como el dolo, la culpa, la buena fe o la mala fe. Atenuantes o criterios estos que no tienen en cuenta la inteligencia artificial y que, sin embargo, son muy importantes y relevantes a la hora de hacer justicia. Bueno, en la actualidad es muy poco probable. Ante la pregunta de si en la actualidad los jueces humanos pueden ser sustituidos por completo por robots o por la inteligencia artificial en la emisión de sentencias, a modo de respuesta rotundamente es muy poco probable que los jueces humanos sean sustituidos por completo por robots o por la inteligencia artificial en esa emisión de sentencias, al menos en la actualidad, dado que todavía, y esperemos que sea por mucho tiempo, la figura del juez humano sea imprescindible en los términos de comprensión profunda del contexto humano, la interpretación de la ley y la aplicación de principios éticos, siendo estas características únicas y complejas del rol judicial. Bueno, a continuación vamos a ver los principales riesgos también de la inteligencia artificial en el sector jurídico. ¿Cuáles son estos riesgos? En cierto modo, la inteligencia artificial se ha de señalar que los sistemas de inteligencia artificial en la actualidad todavía se encuentran en desarrollo, como bien sabemos, por lo que su fiabilidad no está claramente determinada y menos aún a largo plazo.
Por otro lado, nos encontramos también con sistemas sombríos, por lo que todavía queda muy concretada una base fiable de toma de decisiones, lo que conlleva la inevitable consecuencia de que la inteligencia artificial ofrezca un razonamiento sobre sus decisiones. Además, cabe el riesgo de que en un futuro las herramientas de inteligencia artificial puedan generar una automatización del proceso judicial, lo que provocaría pérdidas de puestos de trabajo en el sector jurídico, y ello la deshumanización de la justicia y la toma de decisiones frías. Ahora bien, se ha de tener en consideración que en el ámbito jurídico exige inevitablemente que la base de las fuentes de información sean fiables y rigurosas, dado que lo más mínimo o el más mínimo error en la toma de decisiones puede conllevar consecuencias muy graves en la actuación jurídica. También es de grata importancia el contexto jurídico a la hora de tomar una decisión jurídica, dado que la misma depende también de la ubicación geográfica que condiciona la aplicación de una norma o jurisprudencia concreta, el momento temporal y error de las partes, extremos estos que la inteligencia artificial pues, no tiene en consideración, dado que está entrenada con una serie de datos actualizados en un determinado momento, lo que condiciona la validez de la solución jurídica. Además, por último, otro de los riesgos a destacar son las respuestas convincentes pero incorrectas, inventadas o falsas, basadas en fuentes no fiables que proporciona la propia inteligencia artificial, lo que conllevaría o lo que conlleva el deber de que previamente sean revisadas por un profesional del derecho. Es decir, la inteligencia artificial siempre tiene que ser una herramienta para nosotros, no una herramienta, pero nunca un fin, en el sentido de que este medio, esta herramienta siempre sea supervisada por un profesional de derecho con conocimientos previos sobre lo que se está preguntando a la inteligencia artificial. Todo ello, ¿para qué? Pues para que tenga esa facilidad de detectar en caso de que la respuesta pues, sea incorrecta, inventada o falsa. Por último, vamos a ver algunas medidas de seguridad en el uso de la inteligencia artificial. Cierto es que más allá del relevante papel que corresponde a los profesionales del derecho en el uso de la inteligencia artificial en el sector jurídico, no solamente es necesario que estos gocen de conocimientos jurídicos necesarios, sino también que resulta primordial pues que para su uso pongan en práctica medidas de seguridad, tales como utilizar fuentes de información fiables que sean transparentes y seguras, ser consciente que la inteligencia artificial no es una persona y que por tanto no comprende lo que responde. También realizar preguntas de manera concisa y clara. Aprender a conversar cuando estamos ante una respuesta poco convincente sería también una medida de seguridad muy eficaz. No subir a la inteligencia artificial documentos confidenciales o con propiedad intelectual. Supervisar las respuestas contrastando siempre las fuentes. Hacer pruebas rigurosas del caso antes de su utilización en la práctica. Otra medida sería la de definir y dar prioridad a los casos de uso y formar una formación continua, evidentemente en conocimientos jurídicos, a fin de poder detectar los errores de la inteligencia artificial. Y por último, otra de las medidas de seguridad a poner en práctica es la de definir políticas corporativas para su uso seguro a fin de evitar riesgos innecesarios. Bueno, en conclusión, podemos decir que el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico proporciona una mejora en la precisión y eficiencia de las tareas legales, em, como la revisión y redacción de documentos de investigación jurídica y análisis de los casos concretos, ¿no? Como hemos podido ver. También el uso de la inteligencia artificial genera diferentes desafíos y riesgos, como la responsabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, la proporción de datos, la discriminación algorítmica, la transparencia, también riesgos en la propiedad intelectual, en la responsabilidad legal y en la capacidad crítica, así también como de comprensión de las propias decisiones. Bueno, es necesario garantizar la protección de derechos como la privacidad, la no discriminación y la justicia en el escenario del uso de la inteligencia artificial en el derecho, y por ello es recomendable que los profesionales establezcan salvaguardias y medidas específicas a fin de proteger dichos derechos y asegurar un adecuado uso de la inteligencia artificial conforme la ética y la legalidad.
Bueno, en ningún caso debe usarse la inteligencia artificial como sustitución en la actividad jurídica propia de los profesionales del derecho y de la Administración de Justicia, ni como un fin en sí misma. Es de esperar que en un futuro la inteligencia artificial en el sector jurídico continúe evolucionando y planteando nuevos paradigmas para los que resulta relevante anticiparse, evidentemente, de una manera muy estratégica a los avances tecnológicos a fin de garantizar un sistema legal que se adapte y responda, por supuesto, adecuadamente a los cambios que puedan darse. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Reciban un cordial saludo.